¿Cómo aprender a pensar? Aprender a pensar parte, como todo en la vida, todo lo que uno aprende, parte de desaprender lo que uno cree que ya sabe. Porque todos venimos con una premisa de qué es lo que significa pensar a partir de lo que nos pasa en la infancia, ¿no? Si yo toda mi vida, que yo toda mi vida había personas que pensaban de manera negativa acerca de todo, siempre viendo el vaso medio vacío, qué es lo que me falta, qué es lo que me están quitando, y cuál es, a quién tengo que señalar porque alguien tiene que ser mi victimario. Y ese tipo de pensamientos hacen que yo, a partir de lo que estoy viendo, que tú verbalizas, que son tus pensamientos, estoy aprendiendo. Y los niños, como niños, absorbemos y absorbemos un montón de información y de hecho es la manera más eficaz para aprender, ver y replicar. Entonces, todos hemos concebido que pensar y como pensamos, bueno, también es mi personalidad, ¿no? Mi personalidad es así, pero mi personalidad es resultado de un montón de cosas que he venido experimentando a lo largo de mi vida. Ahorita voy a hablar de la personalidad, pero vayamos con el pensamiento y con la transformación del pensamiento. La gran mayoría de las personas en el mundo, sobre la faz de la Tierra, que existen y han existido, son personas negativas. Personas que tienen este tipo de pensamiento que estaba describiendo antes y que no necesariamente, ojo, son personas tóxicas, lo que ahora llamamos tóxicas, ¿no? Que es como el extremo de ese rango en donde las personas ya son súper manipuladoras y súper negativas y súper narcisistas. Y no necesariamente, para ser una persona negativa no tienes que ser un villano súper malvado y que me roba la energía y no sé qué. Simplemente tienes que ser una persona que en su perspectiva de vida está desde un lugar negativo, donde todo el tiempo estoy viendo ese vaso medio vacío, que las cosas me faltan, que no son suficientes, que los demás no son suficientes, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada uno a partir de lo que le forma en la vida, la versión ideal que cada uno tiene y que debería tener clara, uno va a empezar a identificar qué cabe y qué no cabe dentro de esa imagen. Y así es como uno empieza a entender qué pensamientos caben y qué pensamientos no caben dentro de eso. Entonces voy a volver a lo que les decía de la personalidad. Muchas veces nos dicen que, no, entonces yo tengo que tener mi personalidad porque eso es autenticidad y eso tengo que ser transparente como soy y tal. O sea, sí, pero no, porque si mi personalidad no es funcional para las cosas que yo quiero conseguir en la vida, para sentirme bien hoy, para ser suficiente, para sentirme en paz, a mí no me sirve de nada estar siendo auténtico, por ejemplo. Yo eh, siempre fui una persona súper prohibida, que me gustaba demasiado abrirme a las demás personas, me gustaba muchísimo ponerme vulnerable, porque en mi infancia tuve varias situaciones en donde si te ponías, si eres una persona vulnerable, lo que te pasaba es que o te abandonaban, o te castigaban, o algo malo iba a pasar, porque tú no podías confiar en las demás personas del todo, que además eran tus cuidadores. Entonces, es completamente lógico que siendo un adolescente o siendo un adulto joven, mi respuesta para cubrirme, para que eso no me afecte y no me pase, es que yo no dejo entrar a nadie. Nadie me va a conocer, nadie me va a ver vulnerable y me va a costar mucho relacionarme con las demás personas. Eso tiene lógica, tiene todo el sentido de que punto A vaya a punto B. Pero si yo me quedo con el discurso de la autenticidad, no voy a conseguir nada de lo que quiero en la vida jamás. Porque si yo ya a este punto lo identifiqué y dije, a mí me encanta la psicología, me encanta mi carrera, yo quiero estudiarlo, yo quiero hacer esto, yo quiero servir a las demás personas de esta manera, y yo quiero compartir mi historia, y yo quiero tal, esto va a ser una, o sea, piedra en el camino gigantesca porque me va a obstaculizar absolutamente todo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cambiar mi perspectiva acerca de lo que pasa. Y aquí viene. Cuando uno aprende a ver las situaciones como situaciones, no como esta cosa mala y esta cosa buena y esta cosa positiva y esta cosa negativa, sino que las situaciones estas siempre van a ser situaciones neutrales, lo que pasa y punto. Y yo puedo entender que yo tengo un poder sobre esa situación que es verlo desde una perspectiva positiva o verlo desde una perspectiva negativa. A ver, si yo aprendo que solamente hay una cosa que puedo controlar y que esa única cosa son mis pensamientos. Puedo entender el poder que tengo de influencia sobre mí y sobre los demás. El asunto es que yo muchas veces, como probablemente tú también si estás viendo este video, me frustré muchísimo queriendo controlar la realidad y queriendo controlar las cosas y que la gente actúe de la manera que yo quiero y que las cosas pasen exactamente como yo quiero y tener planes y hacer cosas y al final decepcionarme porque es como que yo hice todo para que saliera y al final no salió. Pero es que yo nunca voy a tener un poder, ni tú, ni nadie, acerca de las cosas que van a pasar. Las cosas simplemente son cosas. Yo no puedo visionar por qué está pasando absolutamente todo, ni saberlo absolutamente todo. Y muchas veces me quedaba pensando y pensando, no, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro.
y me enroscaba en ese montón de pensamientos que solamente me hacían sentir estrés. Básicamente, un montón de cosas, además, pero que nacían a partir del estrés. Y el estrés, vivir estresado crónicamente todo el tiempo, pensando en lo que hice mal en el pasado y lo que va a salir mal en el futuro, y las cosas que están pasando ahora que no entiendo por qué están pasando, pero que sufro y las sufro, y mi perspectiva está siendo siempre negativa, siendo la víctima y no entendiendo por qué, queriendo entender por qué, lo que me hace es vivir en estrés. Y lo que pasa con ese estrés no solamente afecta a mi mente, porque voy a dejar de dormir bien, porque voy a dejar de tener energía, porque voy a estar todo el tiempo pensando en esa cosa y eso me va a mantener irritada y va a dificultar la relación con las demás personas, un montón de cosas a nivel mental. Pero a nivel físico también, eso me enferma y me enfermó muchísimo tiempo, me salían cosas en la piel, manchas, un montón de cosas que yo nunca supe por qué, que me ponía cremitas y me ponía de tal, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero una vez la relaciona, el colon irritable también puede venir de un montón de estrés, de siempre estar viendo la perspectiva de la vida de esa manera. Las migrañas. Yo me convencí por muchísimo tiempo que las migrañas que a mí me daban es porque la migraña es hereditaria, por ejemplo. Entonces, como mi mamá sufre migrañas, entonces yo también sufrí migrañas, pero no. Hay muchas cosas que son a las que uno está como predispuesto a sufrir, pero que luego hay detonantes. Y uno de esos detonantes más importantes es las cosas en las que estoy fijando mi atención, a dónde está yendo mi pensamiento constantemente. Y los pensamientos siempre van a ir hacia un lugar ya conocido, hacia lo que tú ya conoces. Y si tú lo que sabes es que todo el mundo a tu alrededor, a tu alrededor, desde que tienes memoria, desde que sabes, conoces, desde que existes, piensa de la manera en la que piensa y actúa de la manera en la que actúa. Te va a parecer que es lo normal, que es lo común, que está bien porque no hay otra manera de que sea de esa manera. No hay otra manera de que sea, no hay otra manera de ser, básicamente. Entonces, vuelvo al inicio. Lo primero que hay que hacer para aprender a pensar diferente es desaprender lo que uno cree que sabe. Lo que a mí me ha servido muchísimo para cambiar la perspectiva que tengo acerca de las emociones es manejar las emociones, gestionar las emociones porque, volviendo, somos un ser que es un ser emocional. Todos somos seres emocionales que estamos aprendiendo a pensar. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos intentando aprender cuál es la ruta en donde yo puedo aprender a ser mucho más funcional, aprender a ser una persona mucho más elevada, a crecer. Ese es el objetivo de todos en la vida. Si no has encontrado un objetivo en la vida y tú crees que eso es algo que necesitas para saber y tal, es crecer, es ser más, es ser mejor todo el tiempo con cada decisión. Entonces, cuando estamos en esta búsqueda, ¿no? De ser mucho mejor todo el tiempo, de formarnos, de edificarnos, de que todas las decisiones cuenten y que pesen, porque además nosotros solemos darle un montón de significado a las decisiones que tomamos, levantarse temprano y hacer aseo a toda la casa y estar y hacer el trabajo que tuviste que hacer súper temprano. No te sientes bien solamente porque completaste tareas, te sientes bien porque hay un montón de significados ahí detrás para ti también. Todas las cosas que hacemos tienen un significado y si nos conocemos, vamos a aprender a identificar y saber hacia dónde ir. Pero bueno, vuelvo a lo de las emociones. Para mí se me hizo muy, es fundamental, o sea, no solamente para mí, es fundamental para el ser humano, si quiere controlar su mente, controlar sus emociones, porque la emoción es lo fácil, la emoción es lo que va a venir sí o sí, y la emoción siempre es funcional. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, simplemente son cosas que uno siente porque te está indicando algo de ti mismo. Si yo siento rabia, si yo siento ira, si yo siento miedo, si yo siento amor, si yo siento envidia, todo me está indicando algo acerca de mí mismo que yo, el trabajo no es solamente quedarme en la emoción, que eso es lo que a uno le dice, bueno, yo me siento así, ah, bueno, ya mañana será otro día. No, esa emoción me está indicando algo que hay dentro de mí y yo tengo que identificar pues, si es positivo, si es negativo, en el sentido en donde es funcional o no para mí. De eso se trata la positividad y la negatividad. Eso me está sirviendo, eso me está edificando o eso está sirviendo o edificando a alguien más, el hecho de que yo lo sienta y yo lo transmita y yo tal. Entonces, ahí está el punto de lo normal, ¿no? Entonces, para controlar mis emociones, primero que todo, para gestionarlas, de las cosas, bueno, a mí en la carrera siempre me decían como, no, mindfulness, ¿no? El mindfulness sirve muchísimo que tú, es como una especie de meditación en donde estás simplemente presente en el momento, experimentándote a ti mismo sin juzgar. Entonces tú estás viendo, estás respirando, estás escuchando, estás presente y vienen pensamientos, pero los dejas ir porque sabes que los pensamientos no te definen, tú no eres tus pensamientos pueden venir de un montón de cosas, un montón de vivencias, un montón de eh, información y de recuerdos que tienes en tu mente que no van a determinar la persona que eres. De hecho,
un montón de pensamientos de los que yo tenía eran completamente mentiras, pensamientos que me decían que yo no era suficiente, pensamientos que me decían que yo no era una persona que vale la pena amar, por ejemplo, un montón de pensamientos que venían de una baja autoestima que yo no había identificado, pero como yo creía que estaba en mi mente, estaba en mi cabeza, entonces tiene que ser verdad y no necesariamente. Entonces, cuando uno hace este ejercicio, puede desapegarse de las cosas que piensa y pueden empezar a entender que no todo lo que pienso es real. No todo lo que pienso es funcional para mí, entonces voy a aprender a discernir. Entonces, primero voy a quedar observando los pensamientos. Yo veo a dónde me llevan, no me, no me apego a una emoción detrás de ese sentimiento porque sé que no se trata de mí, no me está definiendo. Lo veo, lo dejo pasar y vuelvo al presente. Viene un pensamiento, lo observo, no lo juzgo, está bien, solo es un pensamiento, así como solamente es un pensamiento, es lo que vamos a trasladar después a solamente es una situación. No tiene características, no tiene moralidad, no tiene positivismo ni negativismo, simplemente existe. Cuando yo aprendo ese ejercicio y cuando yo lo practico y practico, porque así, o sea, haciendo es que uno aprende. eh, Voy a empezar a desprenderme emocionalmente tanto de los pensamientos que tengo y voy a aprender a pensar mucho mejor, porque entonces voy a aprender a pensar en base a, o con base en, no sé muy segura de cuál de las dos maneras es la que se dice, pero basado en que en una superficie real que yo puedo comprobar. Es decir, a mí muchas veces me pasaba, por ejemplo, que a mí me gustaban muchas cosas en el arte. Yo escribo y dibujo y pinto y hago un montón de cosas. Pero entonces a veces me pasaba que, por ejemplo, me pedían un diseño en el trabajo. No, diseñame esto, diseñame tal, tal, tal. Era uno de esos días que a veces hay uno de esos días donde uno no sabe por qué, como que no te sale, como que no puedes, como que estás sacado y tal. No me salía. Yo iba como 5 o 6 horas con lo mismo y no me salía y no me salía. Y me vino el pensamiento de no, es que yo no puedo hacer esto, yo no soy buena en esto. O sea, estuve fingiendo todo este tiempo y en realidad yo no puedo y no puedo, no puedo. Y en ese momento es importante que es un pensamiento que está bien. El asunto es que yo no tengo pruebas de que ese pensamiento sea real. Cuando tú empiezas a pensar, listo, ¿cuáles son las pruebas que tengo acerca de que yo no puedo hacer esto? Siempre que me lo he propuesto, siempre que me lo han pedido y yo he podido hacerlo, porque soy una persona talentosa y una persona creativa, no porque yo lo quiera decir, ni porque hay palabras de afirmación, no, porque yo me lo he demostrado en infinita cantidad de ocasiones. Entonces, esa es la importancia de uno poder afianzar los pensamientos bajo una realidad objetiva, más objetiva. Y por eso uno tiene que empezar también a poner los cimientos de las cosas que uno quiere ser en la vida. Y eso ayuda muchísimo para avanzar. Si yo quiero ser una persona saludable, por ejemplo, yo soy una persona saludable, está bien. Yo soy una persona saludable, pues, ya va. ¿Qué haría una persona saludable? Una persona saludable se alimentaría muchísimo mejor. Una persona saludable haría algo de ejercicio o algo de deporte. Una persona saludable cuidaría de sus relaciones, de la forma en la que se relacione con los demás, sería mucho más amorosa, mucho más cariñosa, mucho más cuidaría de eso, ¿sí? Tendría este montón de características y yo tengo que probarme a mí misma que yo soy esa persona. Para que cuando me venga un pensamiento de que yo soy una mala persona, de que yo no sirvo, de que soy insuficiente, o de que yo me voy a enfermar y me entra el miedo de que me voy a enfermar por algo, por ejemplo, yo diga, no, espera un momento, yo tengo pruebas de que esto no es así y es todas estas cosas que he venido haciendo y así es como uno empieza a transformar la forma en la que percibe el cosas, la forma en la que piensa, porque vas a ver discernir qué es real y qué no es real, cuáles son esos pensamientos que he venido arrastrando de mi pasado, que yo y arrastrando de no puedo y no soy capaz y me cuesta hablar con la gente y me cuesta ponerme vulnerable o yo voy a empezar a decir, ok, hoy me voy a atrever a hacer un video. Por ejemplo, que fue lo que me pasó a mí. Yo arrastraba esto que les decía que tenía mucho miedo de ponerme vulnerable y tal. Y un día dije, yo quiero compartir esto en redes sociales y me daba muchísimo miedo. O sea, taquicardia de todo mal. O sea, mal, mal. Y dije, no, yo me tengo que probar. No solamente diciéndomelo es importante, pero más importante es hacer algo con eso. Uno sale del miedo solamente haciendo el cosas, no simplemente manifestando y diciendo eso. Cuando yo puedo ponerme frente a una cámara y grabar un video, no lo subo. El objetivo primero es grabar el video. Cuando yo me pongo y grabo el video o sea, es como que ya a partir de ese momento me puedo empezar a decir que efectivamente soy la persona y luego el reto es mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y siempre irme esperando y haciendo más y haciendo mejor, proponiéndomelo, comprometiéndome con la persona que quiero ser. Y de eso se trata, de empezar a cambiar y transformar el pensamiento con base, basándome en hacer las cosas que me van a construir.
a mí para ser la persona que quiero ser. Por eso tengo que tenerlo claro, porque yo no puedo desaprender y quedarme desaprendido. O sea, yo no puedo empezar a hacer mindfulness y observar mis pensamientos y todo esto cuando yo no sé qué, no sé quién soy, cuando yo no sé hacia dónde quiero ir en la vida, cuando yo no he entendido qué me pasó en el pasado, ni cómo quiero resignificarlo desde el amor, ni sé hacia dónde quiero ir. O sea, ¿sabes? No, no es de ayuda tanto en el largo plazo cuando uno está ciego, cuando uno no está pudiendo ver hacia dónde se está dirigiendo. Entonces, la clave es que uno pueda sentarse a escribir. Mira, escribir, yo sé que, a ver, a mí siempre me ha gustado escribir, entonces yo entiendo que para mí no ha sido tanto reto sentarme y empezar a escribir, aunque no quisiera hacerlo, aunque no quisiera mirar y aunque no quisiera verme en 3 años, porque es la típica pregunta que, ay, otra vez. Pero si no te sientes tan cómodo escribiendo en primer momento, quédate quieto, callado, en silencio, sin ningún otro estímulo, y empieza a pensar, o sea, empieza a estar contigo, nada más en ese momento. No pensar todavía. Primero, estar contigo en ese momento, relajado. Y ahí van a empezar a surgir emociones, porque recuerda que la emoción son seres emocionales. Lo primero que viene es la emoción, es lo más rápido, es lo más fácil, es lo que tal. Y esa emoción va a conducir a pensamientos. Y ahí es cuando uno puede identificar cuáles son las cosas que no ha estado trabajando, cuáles son las cosas con las que uno se llena de estímulos todo el tiempo, y las redes sociales, y la salida con amigos, y un montón de cosas, y no puede estar con uno resolviendo las cosas que tiene que resolver antes, que generalmente son cosas del pasado, que han definido características de tu personalidad que no son tan funcionales en la realidad de vida. Entonces, si quieres no escribirlo al principio, puedes estar contigo y empezar a observarlo. Y luego sí, necesariamente escribirlo ayuda un montón. Y cuando uno tiene eso hecho, puede empezar a saber, listo, yo soy esta persona. Está bien que sea esa persona, pero yo quiero esto en la vida, porque este es mi ideal, porque esta es mi versión ideal de mí mismo. Y aunque yo sé que nunca la voy a conseguir, porque no la vamos a conseguir, lo que quieres es estar en constante crecimiento todos los días, dar pasos, así sean minúsculos, en ese camino que tú quieres hacer. Y para eso es súper importante el pensamiento, porque es la única herramienta que tenemos, es la única cosa que puedes realmente controlar, la única cosa que realmente te pertenece. Es lo que piensas y lo que haces, pero la acción viene detrás del pensamiento necesariamente. Entonces, es importante esto. El primer paso es el mindfulness, que es lo que te explicaba hacer y tal, pero una vía rápida también cuando estás muy abrumado emocionalmente para calmar esa emoción es ejercitarse. Mover el cuerpo lo que hace es quitarte el foco de atención de esa cosa negativa y mala y todo el tiempo yendo a ella donde soy la víctima y tener una urgencia. El cuerpo entiende que tiene otra urgencia ahora que es como que supervivencia, el cuerpo quizás no, 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 pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos corriendo? ¿Por qué estamos saltando? Y ahí es cuando te da, cuando, o sea, puedes salirte de esa emoción y ver como con más perspectiva, ok, o sea, ya, ahora sí puedo trabajar sobre el pensamiento, pero primero hay que trabajar sobre la emoción, a salirnos tanto, dejar de creernos las emociones que tenemos en tanto no me domina, ¿ok? Ese es el objetivo, que yo empiece a entender las emociones como un aliado y no como un enemigo, no como algo que está aquí atacándome, algo que no puedo controlar y algo que tal, sino aprender a dominarme a mí mismo y entender que todo lo que me pasa es como algo útil para mi vida. Nadie me lo va a venir a decir, nadie me va a venir a explicar todo en la vida, nadie me va a decir, ay, eso te pasa por esto, esto por esto, y no todas las cosas tampoco van a tener explicación. Lo que yo necesito hacer es cambiar mi perspectiva acerca de las cosas para ser una persona mucho más en paz, que yo me sienta suficiente, que yo me sienta eh, tranquilo con la persona que estoy siendo, porque sé que estoy yendo hacia un lugar. Y esa es la clave para empezar a transformar el pensamiento. Entonces, esto a mí también me ha cambiado la vida. Yo lo digo en todos los videos, pero es que yo comparto cosas que me han cambiado realmente la vida. Voy a hacer un video exclusivamente acerca de las emociones, pero es el primer paso para empezar a cambiar la forma en la que pienso, para no creérmelo todo, para no tragármelo todo, para empezar a cuestionar. Pero primero necesito empezar regularme, a regular emocionalmente las cosas que yo estoy creyendo, que yo creo que son así, porque es lo que estoy pensando, pero no, no necesariamente. Entonces, nada, podría irme y seguir hablando acerca de cómo uno muchas veces cuando está demasiado estresado, generalmente lo que hace es querer descargar y autorregularse, pero regularse, no autorregularse, quiere regularse con algo externo, que generalmente son las drogas.
y el alcohol y fumar y un montón de cosas y distraerme con mis amigos. Pero yo creo que va a quedar más hablar. Entonces lo que puedo hacer es hacer otro video acerca de eso, de cómo te afecta estar pensando constantemente en cosas negativas. Afecta muchísimo que como no te sabes autorregular, te regules con algo externo. Y eso también trae otros problemas de salud y otros problemas en tu mente y otros problemas en tus relaciones y en tus finanzas y en absolutamente todo. Entonces es como una bolita que se va haciendo de nieve constantemente, constantemente. Y el punto cero son estos dos claves. Aprender a autorregularse emocionalmente y aprender a qué pensamientos sí y qué pensamientos no, con la práctica. Entonces estas son las dos claves para esto. Me cambiaron la vida, son espectaculares, maravillosos. Allá abajo te voy a dejar mi Instagram, ahí pues me puedes escribir si tienes alguna duda acerca de eso, si quieres que te ayude con alguno de estos procesos que yo he pasado también. Ahí por Instagram me comparto todos los días y muchas gracias.